Buenos días, muy buenos días. Estamos otra vez aquí en el estudio, en la congregación, y pues continuamos el, el ciclo de enseñanzas de quién es Dios. Y la verdad, pues sí entra temor porque Dios nos está actualizando. Dios ya no lo estamos conociendo a nuestra manera, sino a como dice la Biblia. Y eso es lo bonito, porque anoche yo estaba meditando y yo ahora ya sé que aunque esté nada más meditando, Dios me está viendo y Dios está oyendo, adivinando mis pensamientos. Dios está escuchando mis pensamientos, y eso es lo bonito, porque Dios ve realmente nuestro corazón, cómo está, ¿sí? Entonces hay un ciclo de enseñanzas, pero antes quisiera pues rogarle al Señor, como siempre. Nosotros sin Dios no somos nada, no podemos nada, ni sabemos nada. Entonces es Dios, todo es Dios. El único sabio Dios es Él, no hay otro sabio. Entonces en el mundo hay sabiduría, pero está leudada. Dice la Biblia que la sabiduría del mundo es eso, es terrenal, animal, diabólica. Entonces la limpieza, la sabiduría es la buena, es la que viene de lo alto, del Dios de las luces, dice el Señor. Vamos a darle gracias a Dios, porque la verdad Dios está empezando a marcar algo tan hermoso, de que nosotros debemos estar alabando a Dios, debemos estar adorándolo con temor y reverencia, ¿sí? Porque hoy vamos a predicar el carácter de Dios, ¿sí? Y vamos a conocer cómo es Dios, cuál es su carácter, cómo reacciona en cosas de que no son de Él. ¿Y por qué? Porque Dios es sencillo, es lo más humilde, Dios, pero lo que quiere es que se respete su palabra, no de otra forma. Si uno le quiere aumentar a lo que Él dice, o le quiere quitar, allí entra el fuego consumidor, ¿sí? Ahí entra Dios, que no tolera. Dios no tolera el que el ahí se va, o el yo pienso, o el yo siento, o el yo creo en lo personal. Eso no sirve. Tiene que ser lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias en este día de reposo, Señor. Ese día que tú lo estableciste para que la iglesia solamente se reúna para que tú bajes y estés con nosotros, y tú tomes el control en la congregación, en nosotros, y que seas tú hablando a través de la persona que tú quieras usar. Que no haya alguien aquí como responsable, que no haya alguien que se sienta grande, sino que todos somos hermanos, dice la Escritura, y que solo tú no no le diste autoridad a nadie para que se enseñoree de sus hermanos, sino que por eso tú dejaste tu Espíritu Santo aquí en la tierra, para que sea el Espíritu Santo el que conduzca a la iglesia a donde tú quieras, Padre. Muchas gracias te damos, y ahora suplicamos, Señor, con toda humildad, que nos hables hoy, que nos digas cómo es tu carácter, Señor, para que te conozcamos y con todo respeto andemos delante de ti, Señor, con todo temor, con toda reverencia, sabiendo a quién nos acercamos, Padre. Oh Dios, esas predicaciones son tan necesarias y tan a nuestra vida, a nuestra alma se llena, Señor, de ti, al saber cómo eres. No te vamos a andar siguiendo al tanteo, sino que tu palabra te descubre, y aparte la creación misma da testimonio de ti, y como dice tu palabra también, a quien el Hijo Jesucristo lo quiera revelar. Muchas gracias, Padre, gracias. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bien, hemos predicado la existencia de Dios.
y luego quién es Dios y cómo vamos a conocer a Dios. La Biblia habla que de dos maneras vamos a conocer a Dios, sino a través de la creación, a través de las cosas hechas y a través de la Escritura, de su palabra. Pero también hay otro detalle que Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 27. Allí está hablando Jesucristo y dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, hay algo privado que generalmente a Dios lo conocemos por su creación. Por ejemplo, ahorita está el sol y pues al ver el sol sabemos quién lo hizo, quién lo creó, es Dios. Este día Dios lo creó, a nosotros mismos Dios nos creó. Entonces, a todas las cosas, los árboles, todas las montañas, los cerros, el mar, el agua, todo lo hizo Dios, lo creó Dios, y la Escritura lo respalda. Pero también Cristo dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? Entonces, esto es sobrenatural. Dios te puede revelar al Padre a través de una visión, a través de un sueño, a través del medio que Él le plazca. Entonces, hemos predicado la existencia de Dios, ya sabemos quién es Dios y cómo lo podemos conocer. ¿Quién es Dios? Es la segunda predicación. La tercera predicación la predicamos ayer en la tarde. 7 atributos de Dios. Y hoy vamos a los 7 atributos de Dios. Bueno, ahí está. Sabemos que Dios es eterno, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios es santo, es justo y Dios es amor. Entonces, hoy predicamos la cuarta predicación de quién es Dios. Ahora vamos a saber su carácter, ¿sí? Porque, por ejemplo, todos tenemos carácter, ¿sí? Y aquel que no tiene carácter se echa a perder todo por no tener carácter. O sea, todos debemos tener carácter. Y entonces hoy vamos a saber el carácter de Dios para que nos acerquemos con todo respeto, con todo temor y con toda reverencia a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, bien, vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahí está, el 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Y la verdad, dice la Biblia, que los verdaderos cristianos reciben un reino inconmovible. Inconmovible quiere decir que no se mueve y que es difícil que se mueva. Está firme, ¿sí? Entonces debemos estar confiados en Dios. Como ayer decíamos, como los niñitos. Los niñitos, ves un niño y no se preocupa de nada. Él ve a su mamá, ve a su abuela, ve a su papá, a su abuelo, y ellos
ellos confían de que ellos tienen el control de todo. Así el cristiano tiene que estar seguro, tiene que tener confianza en su Padre celestial, ¿sí? Entonces, tengamos confianza, adoremos a nuestro Dios, alabémoslo como ahorita lo hicimos, pero dice, ¿por qué? Dice, ¿cómo lo debemos alabar, adorar? Con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor, porque su santidad es de verdad tan grande, 3 veces santo, y su justicia, ¿qué es la justicia? Que Dios no comete arbitrariedades, Dios es justo y Dios siempre dará el pago de acuerdo a nuestras obras. Entonces, entendamos quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. ¿Por qué el Señor nos pone así una parábola, el fuego? ¿Para qué sirve el fuego? Bueno, el fuego, pues sí, sirve para cocinar, sirve para alumbrar, sirve para muchas cosas el fuego, pero también sirve para quemar, para quitar la vida, ¿sí? Entonces, así es Dios. A Dios no le agrada que a su palabra le añadan o le quiten, ¿sí? Como ayer también estábamos diciendo, ¿cómo es posible que las religiones, a la alabanza de Dios, pues, ¿qué pasa? Con la letra del Señor le ponen música mundana, música de cumbia, de corridos, de boleros, de guapango, de chilena, y en vez de alabar a Dios están bailando, o sea, la carne se mueve. Y quizás dirá, bueno, no pasa nada. Claro que pasa muchas cosas, porque Dios, a esas alturas, la apostasía está al 100%. Entonces, Dios, pues actúa y esas personas, pues ya están consumidas en su maldad. ¿Por qué? Por no conocer a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, quiero también algo que Dios ha estado revelando, que dice que cuando vino Jesucristo a la tierra, pues todos sabemos, ¿no?, que Jesucristo fue muerto por los judíos, ¿sí? Los judíos mataron a Cristo físicamente, ¿sí? Pero ahora los gentiles que no quieren nada con Dios, los gentiles religiosos, las denominaciones, las religiones, las sectas, sacaron a Cristo de sus templos, de sus iglesias. ¿Y qué pasó? Algo terrible. Mataron a Cristo en el espíritu, en su propia vida. Entonces están consumidos en su maldad. ¿Por qué? Porque pues entendieron que era bueno los mandamientos de hombres, las tradiciones de hombres, entendieron que tenían que anexarle a la Biblia, y Dios les mandó un espíritu para que creyeran en la mentira, y ahora están consumidos. El fuego llegó ya a todas las religiones, a todas las sectas, y hermanos, tengamos cuidado, porque dice que Dios es bondadoso, pero es severo. Bondadoso para el que está firme, pero severo para el que ya cayó. Entonces tengamos cuidado, no vaya a ser que nosotros también caigamos y pensemos que todavía somos cristianos, como las religiones que sacaron a Cristo de sus templos, de sus iglesias,
y ahora ellos son cristianos sin Cristo. Vean el engaño que hay. Entonces, hermano, pues no, entendamos, el fuego consume y Dios tiene doble carácter. Por un lado, Dios es amor, como lo vimos ayer. Dios es amor, Dios es sufrido, Dios todo, pero también por el otro lado, Dios es fuego consumidor. Nunca dará por inocente al que es culpable. Entonces vamos a ver el primer caso del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su carácter? Dice, vamos a ver Levítico, vamos a leer Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 3. Aquí está el primer caso de que vemos el carácter de Dios. Dice que Dios eligió a Aarón, eligió a Aarón como el sacerdocio, que tuviera el sacerdocio. Entonces Moisés iba a dar los 10 mandamientos, pero Aarón tenía el sacerdocio con sus hijos. Entonces dice que sus hijos una vez entraron a la presencia de Dios como eran sacerdotes y ve lo que les pasó y ve cómo actuó Dios, cómo reaccionó Dios. Dice, 2 sacerdotes ofrecieron fuego extraño a Jehová y Dios los mató. ¿Por qué? Dice Levítico 10, versículo 1 al 3, dice, Nadab y Abiud, estos dos eran hijos de Aarón. Hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario. Y incensario, pues es algo así como un saumerio, o sea, donde echan donde le echan fuego adentro, brasas, y luego le echan aquí el saumerio le echan copal, y ese copal arroja una aroma bonita, huele bonito el copal. Entonces, los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. O sea, es la aroma bonita que le agrada a Dios. Pusieron incienso, dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. O sea, algo que él no había ordenado. Era un fuego extraño que le pusieron a través al incensario, le pusieron incienso, pero también le pusieron fuego extraño. Que él, dice que él nunca mandó. O sea, Dios no mandó eso del fuego extraño. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Así ahora, ¿por qué todos los grupos se fueron a la apostasía? Porque ya no está Dios con ellos. ¿Por qué? Porque hicieron tantas cosas que hasta la alabanza, a la palabra de Dios le agregaron música mundana. Y Dios los consumió. Y esos 2 sacerdotes, hijos de Aarón, pues según los estudiosos de la Biblia, dice que como que se presentaron tomados, se presentaron borrachos delante del Señor, y eso no le agradó al Señor. Los consumió con ese fuego consumidor y los mató. Se murieron los 2 sacerdotes. Versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo
seré glorificado. Y Aarón cayó. Reconoció que sus hijos cometieron el pecado de llevar fuego extraño a la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? No dijo, bueno, por esta vez se las voy a pasar. Entendamos quién es Dios. Dios no acepta excusas. Dios no acepta excusas, porque Dios es el Rey del universo. Lo que Él dice es lo que se tiene que cumplir. Y aquí entendamos, hermanos, porque esto se escribió para los tiempos postreros. Y esos tiempos son hoy. Se escribió para nosotros. Para que no vayamos, mucha gente dice, no, es que hace 2000 años era un tiempo y ahora son otros tiempos. Y por eso ha habido cambios. ¿Ah? Pero entonces quiere decir que hay otro Dios, porque mi Dios, el que yo conozco, es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Y entonces, si son otros tiempos, Dios debió haber cambiado la Biblia, que fuera otra Biblia, como ahorita lo están haciendo ya. El Papa está haciendo otra Biblia y dice que va a cambiar porque esa sociedad mundial ya no da para más, y por eso van a hacer otra nueva sociedad, una nueva, y están empezando por los ancianos, están empezando a eliminarlos. Entonces, hermano, no tenemos que ponerle a la Biblia ni quitarle. Es peligroso, porque Dios nos está viendo. Por ejemplo, aquí, ahorita que venimos a alabar al Señor, debemos de entender con qué corazón venimos. Porque si venimos nada más al ahí se va, o nada más para que digan que vine, no es así. Hay que venir con todo nuestro corazón a alabar a nuestro Padre Celestial. Ahí está el carácter de Dios. Y Dios no cambia. Dios es el mismo, es inmutable. ¿Sí? No tiene sombra ni variación, dice la Escritura. ¿Sí? Vamos a ver el segundo caso, para que conozcamos el carácter del Señor. Aquí ya es en el Nuevo Testamento. Y bueno, aquí había un matrimonio con los apóstoles. Había un matrimonio que el hombre se llamaba Ananías y la mujer se llamaba Zafira. Y dice que Pedro estaba predicando y que en una predicación se convirtieron 5,000, era mucha gente, y en otra predicación se convirtieron 3,000, y pues como que no les alcanzaba para darles de comer. Entonces los que tenían propiedades vendían sus propiedades y pasaban el dinero a los apóstoles para que allí ellos distribuyeran el alimento, compraran alimento y lo distribuyera para los nuevos convertidos. Entonces dice que Bernabé, que después fue apóstol, Bernabé vendió una propiedad y todo el dinero que le dieron lo puso en presencia de los apóstoles, y eso vieron a Ananías y Zafira, y ellos también quisieron actuar, y ellos dicen que vendieron una propiedad, pero oh desgracia, dice que le dieron pues un dinero, el monto de la propiedad, y que hablaron entre ellos, hombre y mujer, el matrimonio, y dijeron, mira, nosotros no vamos a dar todo, nosotros vamos a dar una parte, y la otra parte nos va a quedar a nosotros. Pero si nos preguntan, vamos a decir que dimos todo. Ese fue su error. Entonces vamos a leer Hechos, capítulo 5,
del versículo 3 al 6. Aquí, para que veamos quién es Dios. Ellos hablaron allá entre ellos, pero el Espíritu Santo supo lo que estaban hablando, porque el Espíritu Santo está en todo lugar, es omnipresente. Y dice en el versículo 3, Hechos 5:3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ya lo sabía Dios. Reteniéndola, o sea, la heredad, no se te quedaba a ti. Y vendida la heredad, no estaba en tu poder, o sea, el dinero. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se ve tan sencillo? Y en otras partes leemos la Biblia y Dios perdonó a gentes que habían pecado, y a estos no los perdonó. ¿Por qué? Hermano, esto también es para nosotros. Si vas a seguir a Dios, síguelo con todo tu corazón, no en apariencia. Dios abomina la hipocresía. Es que vamos a dar una parte para que todos vean que también nosotros estamos cooperando, pero nos vamos a guardar una parte. Y Pedro le decía: ¿qué pasó? Era tu propiedad. Nadie te está pidiendo que la vendieras. Y si la vendiste, el dinero es tuyo. ¿Por qué no dijiste, claro, mira, nosotros vamos a dar una parte porque necesitamos la otra parte? Eso está en nuestro corazón. Y no hubiera habido problema. Pero ¿por qué se quisieron parar el cuello? Que ellos también eran cristianos y estaban apoyando la causa de Dios. Estaban siendo hipócritas ante Dios, porque nomás aparentando ser cristiano, aparentando que todos vieran y oyeran que también ellos eran cristianos, y Dios vio su corazón y no le agradó. Entonces, hermanos, cuando le demos a Dios, o sea, tenemos que darle con todo nuestro corazón. Se lo damos a Dios con todo nuestro corazón. Que sea así, que sea en humildad, que no haya hipocresía en nosotros, porque Dios es fuego consumidor. ¿Y sabes cómo actúa en este tiempo? Simplemente el Señor ve la hipocresía y abandona a la persona, y después la persona ya no le brilla el Evangelio de Cristo. Y entonces, si el Espíritu Santo no nos alumbra en este mundo, ¿quién nos va a alumbrar? No hay nadie que nos alumbre. Entonces, actuemos con verdad, porque Dios es la verdad, dice Cristo: yo soy la verdad. Entonces dice: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Y en Hechos 5:7 al 11, ahora llegó la mujer de Ananías, Zafira. Dice: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la propiedad? Allí la oportunidad era de la mujer decir: no, la vendimos en tanto, pero nos guardamos una parte porque necesitamos. No, pero ve lo que dijo la mujer. Y ella dijo: sí, en tanto. Sí, la vendimos en tanto, así como el marido dijo.
el Espíritu Santo ya sabía que estaban mintiendo. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron, los que oyeron estas cosas. Ese es el carácter de Dios. A Dios le agrada que le digan la verdad, porque Él es la verdad. Porque aquel que miente ya no es de Dios. Por eso Pedro le dice a Ananías, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que Satanás te metiera eso en el corazón? ¿Por qué si Dios te estaba viendo y te estaba oyendo? ¿Por qué? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El carácter de Dios, fuego consumidor, nunca dará por inocente al que es culpable. Siempre le dará el pago a cada uno según su obra. Ese es Dios, el Dios de la Biblia. Ese es, para que lo vayamos conociendo. Vamos a ver otro caso. Otro caso, el tercer caso. Dice que el rey David ordenó el traslado del arca de Dios. Fueron a traerla, pelearon los judíos pelearon contra los filisteos y los vencieron y le quitaron el arca. Y dice la Biblia que esa arca se la llevaron allá con los filisteos y la pusieron junto al dios de los filisteos, que era un ídolo, y al otro día dice que el ídolo amanecía allá tirado, porque no pueden comparar a Dios con un ídolo. Y entonces ya no aguantaron, los castigó Dios, y entonces ellos mandaron el arca para otra vez para los judíos, y dice que iba el arca en unos bueyes, una carreta, unos bueyes, y iban alabando. El rey David iba alabando a Dios porque llevaba el arca de Dios, pero dice que tropezaron los bueyes y un joven vio como que se iba a caer el arca y corrió y detuvo el arca para que no se cayera, y no le agradó a Dios. Vamos a ver, dice segunda de Samuel 6:6, vamos a leer hasta el 8. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, ese es el joven, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué cayó? Porque yo no sé, pero como que quiso ayudar a Dios, o sea, quiso ayudar el arca para que no cayera. Y hermano, a Dios nadie lo puede ayudar. Dios es todopoderoso. Entonces este joven
A Dios no le agradó que le pusieran las manos y lo fulminó, lo consumió, lo mató. El versículo 8 dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Entonces, hay que saber conocer a Dios, y eso es lo que tenemos que... Ayer predicamos que Dios es amor, y claro que es amor, y ahí está la religión equivocada, pensando que Dios es amor y que Dios no va a castigar a sus hijos porque ellos se sienten cristianos. Pero Dios es amor para los que le aman de verdad, no en apariencia. Los que le aman de verdad, Dios es amor. Pero aquellos que no quieren escucharlo, aquellos que no quieren obedecerlo, aquellos que no quieren seguirlo, Dios es fuego consumidor. Entonces, Dios permite que, pues, permite muchas cosas, pero lo que no permite es que alguien lo quiera ayudar. Como nosotros y muchos, por ejemplo, vemos aquí, hoy en día, como las mujeres dice que porque los hombres no quieren predicar, entonces ellas se levantan y andan predicando por los pueblos y andan, ahora como el pastor no quiere salir, ahora la pastora entra en acción y empieza a los pueblos, a andar en los pueblos predicando la palabra, ayudando a Dios, y descuidan su responsabilidad, lo que les corresponde. La mujer nunca tiene que ser cabeza. La mujer es una ayuda del hombre, pero es una ayuda personal del hombre. Es una ayuda que, por ejemplo, el hombre que sirve a Dios, pues Dios le pone su ayuda para que ayude, y la ayuda quiere decir que le va a ayudar en las cosas, en la vida diaria, le va a ayudar en todo su función de la mujer. No puede ser cabeza la mujer de un hogar, pero ahora en este tiempo el diablo como que está conquistando a la mujer, y la mujer se siente con derechos y piensa ella, porque ya está leudada, piensa que también ella, como la ley la protege, piensa que ella también tiene sus derechos y ella también puede mandar en la casa, y no es cierto. Nunca será cabeza, siempre será ayuda idónea del hombre. Aunque el hombre esté enfermo, aunque el hombre pierda la mente, la memoria, cuando el hombre pierde la memoria, pero entra Cristo, y entonces, o si se muere el hombre, la mujer ni así. Entonces es Cristo. Cristo es marido de las viudas, de las dejadas, de las solteras. Pero la mujer es una ayuda. ¿Por qué? Porque, hermano, la mujer fue la que echó a perder la obra de Dios en la tierra, en el Edén. Y por eso es esto que está pasando ahorita, es porque el mal engañó a la mujer, y así como ahora está engañando a la mujer, que tiene derechos, y que ya se llegó el tiempo en que todos tenemos derecho. El niño tiene derecho, el joven tiene derecho, el adulto derecho, el anciano derecho, y la mujer tiene sus derechos. Y la mujer, como la autoridad la apoya, así que va y se queja y somete al marido. Pero ¿qué dice Dios? Ahí donde está el problema. Entonces, hermano, conozcamos, hoy estamos en el tiempo de la iniquidad. Hoy todas las leyes de la tierra están contra las leyes de Dios. Entonces,
Por eso el mundo está como está. Yo a veces escucho así alguna noticia y preguntan, y a ver, ¿qué opinas de esto? Y se sueltan a predicar opinando cosas que ni siquiera saben. ¿Por qué? Porque pues ya están leudados. Dios les ha enviado un espíritu de la mentira para que la crean y se pierdan. ¿Por qué? Porque no se han sujetado a los mandamientos de Dios. Siempre hay consecuencias, ¿sí? Entonces, vean el carácter de Dios. Dios es el mismo. La Biblia es la misma. Nada de que cambiaron los tiempos, no es cierto. No, lo que están cambiando es que se están yendo con Satanás todos, ¿sí? Y ahí está el problema. Vamos a ver el cuarto caso, los invitados a las bodas. Y quiero decirles que aquí Dios pone, oyendo, dice Lucas capítulo 14, del versículo 15 al 24, vamos a leer para entender. En el versículo 15, Lucas 14, 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, o sea, estaba Jesucristo en una comida, en una reunión, y estaban en la mesa, y una persona le dijo, dice, vamos a leer el 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él, con Cristo, a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Es lo que le dijo. Entonces Jesucristo le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, o sea, refiriéndose al que come pan en el reino de Dios. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una, aquí cada uno representa un grupo, y todos a una comenzaron a excusarse. El primer grupo dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. O sea, se negó de ir a la cena del Señor. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. El otro grupo dice, y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, chequen bien, 4 grupos, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como me mandaste, como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Y aquí viene la sentencia. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. El carácter de Dios. O sea, Dios tiene un tiempo
Dios manda a predicar su palabra, manda a que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios, porque Dios hizo al hombre para Él, para Dios. Pero el hombre prefirió a Satanás, al pecado, a la inmundicia. Da un tiempo Dios. Dice, bueno, ¿no quieren ellos? Invita a los pobres, invita a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y tráelos. La cosa es que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Y si ustedes siguen leyendo más adelante, ese padre de familia ordenó a su ejército para que fueran y destruyeran esa ciudad. Y destruyeran a todos los que no quieren nada, no quisieron, despreciaron la invitación de la cena del Señor. Y Dios los destruyó a todos. Ese es el carácter de Dios. Y Él no cambia. Es el mismo. Hoy Dios está hablando. Porque estamos leyendo la Biblia. Y Dios está hablando, no nada más a nosotros, a todo aquel que esté escuchando esta predicación y a todos aquellos que puedan escucharla después, Dios le está hablando. Porque la palabra es actual. No tiene, o sea, no, es permanente, pues, es fresca la palabra. Para que veamos, el padre de esto que leímos es una parábola. El padre de familia es Dios. Los hombres que invitó el Señor son los pecadores. Dios invita a los pecadores que se arrepientan para que Él pueda tener misericordia. Pero los pecadores no quieren la invitación de Dios y serán destruidos. Los siervos son los predicadores. Dios manda a los pueblos, a los predicadores, que prediquen la palabra. Y el que oyere y creyere se salvará, pero el que no creyere será condenado. No cambia el Señor. Dios envía a sus predicadores que se arrepienta la gente y se salven. Dios no acepta ni disculpa ni excusa, porque Él es el Rey de Reyes. Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el que nos hizo y a Él se le obedece. Nada de que es que no tengo tiempo ahora. Quizás alguna vez voy a ir. Mucha gente nos ha dicho, cuando predicamos, dice, bueno, no hay nada, ese libro lo hicieron los hombres. Pues sí, pero no cualquier hombre, son aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo y fueron santos hombres de Dios. Pero ahí está la persona, no quiere nada. Y por eso el Señor decía, las prostitutas y los publicanos van delante de toda esa gente que se cree lista, ¿sí? Y a los fariseos les decía, fariseos y escribas hipócritas, porque estaban en apariencia como Ananías y Zafira. Y Dios, que lo ve todo, va a decir, bueno, ¿y cómo se dio cuenta Dios? Bueno, la ley de Dios la tenemos aquí en el corazón. Y luego tenemos a nuestro juez, nuestra conciencia. Por eso lo estamos predicando ahora, para que sepamos quién es Dios. Y entendamos. Con Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Que sembraste es lo que estás cosechando. Y si todavía no lo has cosechado porque sembraste hace poco,
lo vas a cosechar, lo que sembraste. Veamos quién es Dios. ¿Sí? Vamos a ver otro caso. Vamos a ver en el pueblo de Dios, Aarón y María. Aarón era el que se le murieron 2 hijos. Y María era la de la alabanza. Y Aarón y María eran hermanos. Y Moisés, los 3 eran hermanos de madre, de padre. Pero dice que se pusieron a murmurar de Moisés. Que por qué nada más Moisés y que por qué Moisés. También a ellos les podía hablar Dios. Entonces, ¿por qué Moisés? Y lo oyó Dios. Y lo citó. Y le dijo, vamos a leer Número. En el libro de Número, capítulo 12, del 6 al 8. Dios escuchó la murmuración de Aarón y María. En el versículo 6 dice, y él les dijo, o sea Dios, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Y es lo que hace el Señor. En visión habla a su profeta y dice lo que va a pasar o lo que está pasando para edificación de la iglesia. Y dice en el 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, Moisés. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, Aarón y María, su hermana, y Dios se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Dios castigó a Aarón y a María por haber hablado mal de Moisés. Entonces, hermanos, no seamos ligeros. Dios lo está escuchando. Aunque, pues, el que eligió fue un líder, Dios usó a Moisés. Y allá en otro lado, ellos se pusieron a murmurar que porque Moisés se casó con una cusita, con una madianita, y dice, bueno, pero no escogió una de acá del pueblo, se fue a otro lado, pero eso fue antes de que se convirtiera Moisés. ¿Sí? Entonces, hablaron mal, dice, pero ¿por qué a él nada más? Pero si a nosotros nos puede hablar Dios también, nos ha hablado Dios, entonces no tenemos que obedecer a Moisés. Y no le agradó a Dios y los castigó, dice la Biblia. El carácter de Dios no cambia. No cambia. Y ese es el temor. Nosotros debemos andar con temor reverente. No seamos ligeros. No vamos a estar hablando de los hermanos, hablando mal de los hermanos. No. ¿Por qué? Porque Dios lo está oyendo. Dios lo está viendo. Uno se pone a veces irresponsablemente, o no digo por ignorancia, porque la misma conciencia nos marca que no debemos hablar mal de nuestros hermanos, y más si Dios lo eligió para una función, una misión,
para un propósito y ya se nos hace fácil hablar ligeramente y en contra de alguien que Dios eligió, y dice: yo a Moisés hablo cara a cara con él. Con los demás profetas puedo hablar en visión o puedo hablar en sueño, pero con Moisés, él es fiel en toda mi casa. ¿Por qué no tuvieron temor? ¿Por qué a veces no tenemos temor de hablar mal de nuestros hermanos? Va a venir la vara. Va a venir la vara. Entonces, dice que, la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y Moisés una vez se atrevió a decirle: Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, Señor, ¿por qué no te puedo ver tu rostro? Yo quiero ver tu rostro. Y Dios le dijo: no puedes ver mi rostro, porque todo aquel que llegue a ver mi rostro muere. Y tú tienes una función que cumplir. No puedes ver mi rostro, pero vas a ver mi espalda, dice. ¿Y saben qué es la espalda de Dios? La bondad. Y la bondad quiere decir que Dios a toda su creación le da de comer, le da de tomar agua, la controla, la cuida, esa es la bondad de Dios. Por eso manda la lluvia para que en los cerros haya agua y los animalitos tomen agua y coman y la tierra produzca el fruto. Esa es la bondad de Dios. Eso es lo que le permitió a Moisés ver la espalda de Dios. Porque a Dios nadie lo ha visto, dice la Escritura. Entonces, hermano, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y con el temor a Dios, el hombre se aparta del mal. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado. Y así Dios castiga a muchos castiga el Señor. ¿Sí? Entonces, ve como Jesucristo le decía a los fariseos, Lucas 11:44, aquí como le decía Jesucristo a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué le decía hipócrita? Porque Cristo sabía que no eran cristianos. O sea, aparentaban ser cristianos, pero eran, dice, al último les dijo: su padre es Satanás. Ustedes, su padre es Satanás, no es Dios. Porque son hipócritas, porque no son cristianos. ¿Sí? Fariseos hipócritas. ¿Sí? Entonces, Dios castiga. Y Dios nos puede castigar a nosotros. ¿Sí? Así como Dios castigó también a Esaú. Vamos a ver Esaú, Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Ahí cómo actuó Esaú y cómo Dios lo castigó. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué quiere decir profano? Profano quiere decir cambiar lo celestial por lo terrenal. Ese es profano, cambiar lo celestial, porque Esaú era el primogénito, él iba a heredar todo lo que heredó Jacob, pero Esaú,
pues no le dio el valor, no le dio la importancia a las cosas de Dios, y a Dios no le agradó y lo castigó, lo desheredó. Mucho cuidado, mucho cuidado. Otro caso está en Hechos 12:20. Hechos 12:20, allí como Dios castigó al rey Herodes, que también el rey Herodes se sentía rey y aparte se quiso sentir Dios. Ve el diablo que se comparó semejante a Dios, lo castigó, y Herodes, vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo 20 al 23, y dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó al pueblo. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Vean el carácter de Dios. Y recordemos que es Herodes, el rey, cuando Cristo era un bebé, dice que le dijo a los reyes magos: yo no sé dónde estará Cristo, pero vayan ustedes y búsquenlo, y si lo encuentran, me avisan, porque yo también quiero ir a adorar a ese Cristo. Pero llegaron, lo encontraron en su pesebre, en un establo, y dice que en sueño Dios le reveló que no le avisaran a Herodes, sino que se fueran a su tierra por otro camino. Y entonces también Dios le reveló a José que se saliera de allí porque Herodes quería matar al niño. Entonces se salieron, y se dio cuenta Herodes que fue burlado por los reyes magos, y dice que como no conocía a Cristo, al niño, mandó a matar a todos los niños. Mató a todos los niños de más o menos de esa edad, el cruel Herodes, queriendo matar a Cristo. Y ahora se sintió Dios, habló como Dios, según, y el mismo pueblo dice, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. O sea, al momento le vino el juicio de Dios por no darle gloria. La soberbia del rey murió agusanado, dice la Escritura. Dios no da por inocente al que es culpable. Y así nosotros, esta Escritura, la Biblia mismo dice que se escribió para nosotros, para los tiempos postreros, para los que hemos alcanzado los tiempos finales, para que no nos confiemos, hermano, para que no seamos ligeros, porque Dios es el mismo. Dios no va a cambiar. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo, si ahorita te dice una cosa, y si
viviéramos 1000 años, que no podemos vivir 1000 años, lo mismo te seguiría diciendo dentro de 1000 años. Porque si vemos la escritura, lo mismo que le dijo Moisés nos está diciendo a nosotros. Y ya pasaron miles de años. Lo mismo que le dijo a Salomón, que le dijo a Pedro, a Pablo, es lo mismo que nos está diciendo hoy a nosotros. Entonces no cambia el Señor, es inmutable. Pero aquí el problema, conocer su carácter y saber quién es Dios. Cuando te acerques a Dios, dice la Escritura, un salmo, cuando te acerques a Dios, no te apresures a hablar, sino contémplale en la hermosura de su santidad. Dios es el dueño de nosotros, el dueño del universo, el Rey de reyes, el Rey de los siglos, el Señor de señores. Ese es Dios. Gálatas, por último, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y nos está diciendo hoy, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segará quiere decir cosechará. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Sembraste ventarrón, cosecharás tempestades. Sembraste amargura, pues vas a contaminar a muchos. Vas a cosechar. Como cuando se siembra una palma de coco, un coco siembras, sale la palma, pero esa palma va a dar muchos cocos. Así también, ¿qué sembramos en el pasado? Lo vamos a cosechar. O lo estamos cosechando. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, dice que es amor para quien lo ama. Dios es misericordioso para el que le teme. Pero Dios es fuego consumidor para todo aquel que no quiere obedecerle, que no quiere seguirlo, que no quiere escucharlo, que se desvía por otro camino. Dios es fuego consumidor. Y quiero decir que todo pecador que no se ha arrepentido ya está condenado. Juan, Evangelio de Juan 3, 18 y 19, ya está condenado. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo y la gente no quiere nada con Cristo, prefirió pues el mundo y el mundo lo absorbió y el mundo está condenado también, junto con el pecador y junto con su líder que se llama Diablo. Ese es Dios. Dios, su carácter. Lo que Dios dice, eso es lo que debemos hacer. Nada de que le vas a querer ayudar a Dios, como el joven Usa. Él vio y en sus fuerzas quiso ayudar al Señor, que no se cayera pero está escrito pues, que eso no debió haberlo hecho y lo hizo. Y todo lo que escribió Dios que no se haga, no se hace. Y el que lo hace tiene consecuencias. Para que veamos el doble carácter de Dios. Es amor para el que lo aman, para todos aquellos que lo aman. Es misericordioso para todos aquellos que le temen, pero es fuego consumidor para todos los pecadores, rebeldes que no quieren nada con Dios. Esa es la enseñanza de ahora, para que conozcamos el carácter de Dios y tengamos temor. Cuando nos acerquemos a Dios, acerquémonos con temor y reverencia y estemos confiados
que Dios es todopoderoso, que Dios es todo. Dios tiene el control de las cosas. Y como por ahí dice, no se mueve ni una hoja si no es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, que esto, el carácter de Dios, infunda temor en nuestros corazones para que caminemos con temor y temblor, cuidando nuestra salvación. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, vamos a darle gracias a Dios y que esta predicación quede en nuestros corazones y aparte está quedando grabada en el internet para que cualquiera quiera escucharlo otra vez, la escuche o baje la predicación y pues la presente a su familia, a quien sea. Bien, Padre, de verdad nos humillamos ante ti, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu omnisciencia, tu omnipresencia. Reconocemos que eres eterno, que eres justo, santo y que eres amor, Señor. Pero también ahora esta faceta de fuego consumidor, es cierto, no vas a dar por inocente a todo el que es culpable, lo vas a castigar. Nada de que al final tú te vas a arrepentir, no es así. Lo que dice tu palabra se va a cumplir, Señor. Pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra no pasará. Señor, pues ayúdanos, infunde temor en nuestros corazones, Señor, y que caminemos contigo, sabiendo quién eres tú y sabiendo quiénes somos nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías. Amén. Amén.